Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Salmos y en la página 575 del Antiguo Testamento vamos a leer el Salmo número 11. Dice el Salmo 11, al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. El versículo 6 dice, sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y en esta tarde nos visita de la iglesia en Gutiérrez un hermano y amigo, Nicolás Fontana. Le damos la bienvenida a él y a su esposa y también le damos lugar para que pase. Que el Señor lo bendiga. Bueno, hermanos, muchas gracias por la invitación. Como decía Alfredo, somos amigos en Cristo. Gracias por la invitación, por también Él ha preparado todas las cosas. También el pastor Marcos y el pastor Daniel me han hecho esta invitación de venir a compartir con ustedes, así que gracias a ellos también, gracias a todos ustedes. Me ha tocado con la escuela bíblica compartir también y alguna reunión de jóvenes. He venido a compartir la palabra aquí a la iglesia en San José y tenemos esta relación con la iglesia, los hermanos de Gutiérrez, esta relación entrañable también de sentirnos, por supuesto que somos iglesias hermanas, pero también hay un cariño especial entre nosotros, así que es de mucha bendición para mí venir a compartir en esta noche la palabra, que hemos de hacer eso, compartir los pensamientos que el Señor primeramente puso en mi corazón. Y esperé para cuando vine a decirle al hermano el salmo que íbamos a considerar, porque oraba al Señor también para que me confirme esta palabra. Había estado leyendo un salmo, un texto clave, que ahora lo vamos a considerar, que habla de los fundamentos, y me había detenido en eso. Y el Señor anoche me cambió el pensamiento, me trajo otras cosas a mi corazón, que también fue confirmado con las cosas que dijo nuestro hermano, porque hemos de hablar de la fe. Así que también gracias al Señor, porque en eso el Señor también nunca es deudor de nada y siempre también nos guía, y así fue en esta noche. Así que vamos a considerar rápidamente estos textos. Hasta me dijo Marcos que no me alargue, que no sea los de Gutiérrez. Igual Alfredo tuvo bastante tiempo. Los de Gutiérrez tenemos la costumbre de ser un poco largueros, así que vamos a tratar de ser concisos y concretos, que es más difícil todavía que ser larguero. Así que, hermanos, vamos a considerar estos textos. Dice en el Salmo 11, en Jehová he confiado. Este salmo que lo escribe David, primeramente lo que hace el salmista en relación a Dios, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Acá el salmista y David se refieren, todos conocemos la vida de David, que ha tenido en su momento muchas luchas, muchas pruebas y le han pasado distintas cosas.
pero lo primero que me llamó la atención cuando dice en Jehová he confiado, cuando el Hijo de Dios tiene confianza en Dios, acá pareciera ser al revés, ¿no? Lo que sucede. Dice, ¿cómo decís a mi alma escapa al monte cual ave? ¿Cómo puede ser que yo siendo hijo de Dios, teniendo confianza en Dios, la solución o lo que tengo que hacer, dice acá, y lo que hace el salmista, escapar al monte cual ave? ¿Cómo puede ser que yo tenga que huir si confío en Dios? Parecería ser una contradicción. Parecería ser que los hijos de Dios, frente a un problema o tal o cual situación, siempre tendrían que quedarse a resistir. Pero en este caso, no siempre es así. No siempre el Hijo de Dios tiene que quedarse a resistir por resistir. Hay momentos en donde el Señor me manda también acá a irme al monte cual ave. David mismo, en las cosas que le pasaron en su vida, varias veces optó por huir, otras veces enfrentó los problemas. Pero el Señor, y eso no quita de que uno tiene la confianza puesta en Dios. No quita de que hay momentos que yo tengo que ver que Dios me dice que me retire y hay momentos en Dios donde me dice que me tengo que quedar. Acá lo que le dice Dios al salmista es que se tiene que ir. Y miren, porque hay una situación. Dice, ¿por qué aquí los malos flecharon el arco? Apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asatear en oculto a los rectos de corazón. Y esto va directo contra los hijos de Dios, va directo contra nosotros. Y lo que acá el Señor permite, y lo que se refiere a este salmo, cuando nosotros tenemos puesta la confianza en Dios, son a los momentos en los que nosotros necesitamos el auxilio divino. Se refiere a los momentos de la prueba de nuestra vida, donde todos nosotros y ninguno de los que somos hijos de Dios puede escapar de ser probado por Dios, y donde también le suceden cosas. Miren lo que sucede aquí. Dice, los malos flecharon el arco. Y dice, apercibieron sus saetas sobre la cuerda. ¿Qué son las saetas? Las flechas. Tiraron las flechas al blanco. Y yo buscaba, ¿no? Pero no, para no hacer tan largo, cuando dice sobre la cuerda y donde flecharon el arco, hablan de que tiraron las flechas al lugar exacto y al lugar correcto. No es que las tiraron por tirar y no le dieron a nada. La dieron en una línea recta y en un lugar muy preciso. Y dice, para asatear, podemos decir, para flechar, para tirar con la flecha, en oculto. Y esto me llamó la atención, porque cuando dice en oculto, nos dice a los hijos de Dios cómo actúa el enemigo. Porque si acá dice los malos ¿quiénes son? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores del mundo, malicias espirituales en los aires. Satanás, que es el malo, el enemigo, dice que en oculto tira estas flechas para darnos en el lugar correcto. Para darlos, podríamos decir, donde más nos duele. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros. Miren, hay una referencia acá en la Biblia que está en el Salmo 64. Lo voy a leer rápidamente para que veamos el accionar satánico frente al Hijo de Dios, que habla de lo mismo. Miren lo que hacen los malos en el versículo 2 del Salmo 64. Escóndeme del secreto consejo de los malignos. Los malos hacen consejo. De la conspiración de los que obran iniquidad. Conspiran. Que amolaron su lengua como cuchillo. ¿Esto qué significa? La afilaron. Y armaron por su saeta, las flechas que estábamos hablando, palabra amarga. O sea que las flechas, donde dan en el lugar correcto, a veces son palabras. Por eso tenemos que identificar lo que el Señor, a través de ciertas palabras, vienen estas flechas que dan en el lugar correcto, flechas afiladas y amargas, que producen amargura. Dice, para asatear a escondidas al íntegro. Es exactamente lo mismo que dice en el
Salmo 11 que leímos dice, en oculto a los rectos de corazón. Bueno, acá es lo mismo, a escondidas al íntegro. Cuando habla de rectitud, habla de lo mismo que de integridad. Miren, el enemigo se comporta de esta manera. Y el Señor, porque nosotros tenemos que pensar cuando nos suceden estas cosas, que el enemigo está dispuesto a atacarnos, que está dispuesto a hacernos guerra, como veníamos hablando y como se dijo, tiene en oculto y conspira contra nosotros para darnos en el lugar correcto, para darnos donde más nos duele de una manera certera. Y el Señor lo permite. Y acá es porque decía, uno confía, nosotros confiamos en el Señor, confiamos en Dios, pero el Señor lo permite porque cada uno de nosotros debe pasar por estas pruebas. Ahora, hay dos circunstancias de cuando hablamos de pruebas que podría ser tentación. Dios nos prueba, dice la palabra, pero Dios nos prueba para santificar nuestra vida. Dios nos prueba para probar, dice la palabra, lo que hay en nuestro corazón. Dios nos prueba con un propósito bueno. Ahora el enemigo, su prueba, su tentación, ¿para qué es? Para hacerme caer, para hacerme pecar, para destruirme, lo que pasa en los versículos siguientes que vamos a leer. Esa es la intención del corazón. Dice en San Juan 10 que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso viene el enemigo, a través de palabras, a través de acciones, a través de consejos malignos, a través de iniquidades, a través de amarguras, de que a veces se van introduciendo en nuestro corazón como pequeñas flechitas, como pequeñas cosas. Dice la palabra también que las pequeñas zorras echan a perder las vides. Pequeñas cosas tal vez que se introducen en nuestro corazón y generan amargura. Y aunque nosotros no nos damos cuenta, Satanás quiere hurtar, quiere robar y quiere destruir. Y por supuesto que quiere matar. Dice la palabra de Dios también ahí en Santiago, que a través de nuestras propias concupiscencias es que somos cebados y también este pecado termina realizándose. ¿Por qué? Porque por más que el enemigo venga, por más que el enemigo quiere producir en mí, eso está en mí también la decisión. Está en mí el poder decir acá, escapa al monte cual ave, en Jehová he confiado, o también caer en este pecado. Podríamos, en un sencillo ejemplo, también hablar de Eva, cuando se le acercó la serpiente y le habló, Eva, que le habló con la intención de hacerla pecar, Eva le podría haber dicho no. O cuando Eva se le acercó a su marido, a Adán, y le dijo que comiera, le podría haber dicho no, a pesar de que fue tentado. Bueno, lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino Satanás a tentarle, lo rechazó y lo repelió con la palabra. Bueno, lo mismo es la oportunidad que tenemos los hijos de Dios, pero las maquinaciones diabólicas son estas, y lo tenemos que tener en claro, porque yo pensaba en este texto, miren, que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo pensaba en este texto que decía que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y acá habla de destrucción, de fundamentos, y como hablaba el hermano, no podemos escapar de la realidad del momento, de ver cómo el pueblo de Israel, y yo le decía a mi señora, bueno, no mires tanto, porque hasta es doloroso ver las cosas que pasan, y es difícil de ver, pero cuando uno ve dos o tres cosas, ve destrucción, y se nos ejemplifica tantas cosas que hemos leído en la palabra de Dios, de lo que es verdaderamente la palabra destrucción, vidas totalmente destruidas, vidas totalmente arruinadas. O si lo vemos en otro aspecto también, en distintos lados, cuando vemos personas hundidas en el alcohol, personas hundidas en la droga, o distintas situaciones con distintos problemas, vidas totalmente destruidas por Satán. Y yo pensaba, ¿no? Porque acá dice, si fueren destruidos, se nos ejemplifica la palabra destrucción de lo que quiere realizar Satanás en la vida de acá, de los que dice los rectos de corazón, que se refiere a los que hemos creído en Cristo. Dice, si fueren destruidos los fundamentos. Y este texto puede abarcar varias cosas, porque
si nosotros tenemos que, yo sé que acá hay varios que saben de construcción y mayormente las personas mayores también saben de construcción. Cuando se habla de un fundamento, se está hablando de un cimiento, que es lo principal para comenzar una obra. Y nosotros, por supuesto, sabemos que el único fundamento, como dice la palabra de Dios, es Jesucristo, que es la principal piedra del ángulo. El Señor Jesucristo como fundamento no puede ser destruido. Ahora, hay otros fundamentos en nuestra vida que tal vez el enemigo, yo pensaba, ¿no?, quiere destruir. Y ha destruido. Por más que el fundamento del Señor Jesucristo esté firme, hay fundamentos en nuestra vida que son destruidos. Nosotros con los jóvenes durante todo este año hemos tomado este texto y hemos tomado temas actuales para, a través de la palabra de Dios, poder enseñarlos, hablar de la homosexualidad, hablar del aborto, distintos temas que generan hasta controversia entre los creyentes. Y esto es... parecería ser sorpresivo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos que dar respuesta a aquellos que nos piden sobre nuestra esperanza, sobre lo que creemos, deberíamos estar bien seguros a través de la palabra de Dios. Bueno, nosotros por lo menos encontramos que entre los jóvenes, por lo menos, no había seguridad de estas cosas. Entonces decidimos también tomar estos temas, que son muy amplios sobre la juventud y cosas que se hablan en el mundo, pero también existe entre los mayores diversas opiniones, y por supuesto no son las opiniones que a mí me parecen, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios a ver qué nos dice el Señor sobre cada tema, de que por supuesto están revelados. Después, y sobre estos temas son fundamentos también, ¿no?, que el diablo ha querido ir destruyendo, porque estos fundamentos también a veces, a través del tiempo, fueron muchas veces fundamentos morales que tenían las personas, de comportamientos, de buenas costumbres, de formas de comportarse, y fueron destruidos por Satanás. Fueron destruidos por Satanás. Y la palabra que dice acá es, ¿qué ha de hacer el justo? Y yo me preguntaba para mí, ¿qué he de hacer cada uno de nosotros frente a este mundo que se nos presenta, frente a este ataque satánico? Por eso decíamos al principio, hay momentos de retirarse y hay momentos también de enfrentar, siempre con la confianza en el Señor. Yo veía de que estas personas que fueron a atacar a Israel, dice de que los sorprendieron. Un día sábado, hace poco, vinieron por agua, tierra y mar, también en paracaídas vi que vinieron por aire, y los tomaron por sorpresa y destruyeron, porque la verdad es que destruyeron todo lo que estaba a su alcance. ¿Y qué hicieron ellos ahora? Por supuesto es un ejemplo de ellos, ¿no? Pero se prepararon para la batalla. Había más de 300.000 personas preparadas para salir a enfrentar al enemigo. Ahora, si nosotros vemos que son los últimos tiempos, vemos que Satanás está actuando de esta manera, de que en oculto está obrando, como dice la palabra, y tal vez es más difícil, el misterio de la iniquidad, y que también está atacando a las iglesias, que está atacando a los jóvenes, que hay un enfriamiento de la caridad tremendo, de que cada vez las personas, uno golpea la puerta y rechazan el evangelio, que optan por otro tipo de evangelios, podríamos decir, más light, más acorde a este nuevo mundo, donde uno se tiene palabras que tuvimos que enseñarle a los jóvenes que estaban mal puestas, se tiene que deconstruir, que hay que quitar ciertas cosas, que la iglesia tiene que progresar, que esto atrasa. Las personas se vuelcan a eso, fundamentos rotos, y nosotros, frente a eso, porque esta es una pregunta que Dios mismo le hace a los hijos. Bueno, acá está la prueba, te está pasando esto. Cada uno puede poner lo que haya en su corazón o la circunstancia que esté atravesando, o recordar la que haya atravesado. Está pasando esto. Los fundamentos fueron destruidos, porque dice, si fueren destruidos. Por supuesto que el fundamento del Señor Jesucristo, para aquellos somos hijos de Dios, no está destruido y no puede ser destruido, y la iglesia
como fundamento va a permanecer hasta que el Señor la venga a buscar. Pero otro tipo de fundamentos, doctrinas, otro tipo de fundamentos, sí vemos que son atacados por Satanás. Y si tuviéramos que hacer una reflexión más amplia, tendríamos que considerar si hay fundamentos en nuestra vida que realmente están destruidos. Eso tal vez lo podríamos contestar en privado. Ciertas cosas, comportamientos, deseos, idolatrías, suciedades, maldades, que en nuestro corazón viven, que en nuestro corazón tienen su propia movilidad y que en nuestro corazón aquello que si nosotros tuviéramos que pensar en construcción y el fundamento, que es el Señor Jesucristo, y tiene fundamentos, columnas, ¿no? Distintos tipos de columnas por cual se sostiene una casa, si todas esas columnas que forman parte del fundamento se caen, la casa se viene abajo. Bueno, tendríamos que pensar si hay cosas en nuestro corazón que se han venido abajo. ¿Qué tengo que hacer yo?, me pregunta el Señor. Si esto sucede, si se vinieron abajo ciertas cosas, por cansancio, por amargura, por falta de ser más espiritual, por distintas cosas, acostumbramiento, religiosidades, cada uno podríamos estar en distintos momentos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué he de hacer? ¿Qué ha de hacer el justo? Y cuando habla de justo, la palabra, no porque nosotros somos justos a través de nuestra obra, ya lo sabemos, habla de justos por aquellos que hemos sido justificados a través de la sangre del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos justificó adelante del Padre. Eso somos nosotros, en nuestra indignidad de haber sido justificados. Ahora, en la posición que nos tenemos que encontrar de humillación, ¿qué hemos de hacer? El Señor me da la oportunidad de hacer algo. Es muy bueno el Señor, porque a los que son combatientes, aquellos en el pueblo de Israel, se pusieron un traje, agarraron las armas y dejaron las cosas que estaban haciendo para ir a la guerra. Dice en Timoteo que ninguno que milita se embaraza en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tal vez nuestros fundamentos, aquellos que hemos creído, aquellas cosas que en su momento había un fuego que ardía más y nos movilizaba a ir y hablar con un alma, a ir y compartir el Evangelio, a hacer la tarea, como se decía, de predicar el Evangelio en todo el mundo, y de santificarnos, y de orar a la mañana, y de abrir la palabra, no por costumbre, sino por amor al Señor, porque los que defienden su tierra lo hacen por amor. Bueno, yo también me tengo que poner en esa actitud. El Señor lo que quiere es que me despierte, porque verdaderamente en este último tiempo estamos pasando una prueba. Y es esta prueba, donde Satanás cada vez en oculto nos viene atacando más y más. Y a veces tal vez podríamos pensar que no es a nosotros solos, sino a los que nos rodean. Porque si el fundamento de los que nos rodean es atacado y es destruido, yo como padre, si veo a mi hijo, a mi hija, de que los fundamentos de que yo le enseñé a través de la palabra están destruidos y tiene un mal comportamiento, yo como padre voy a querer actuar, voy a querer ayudar a mi hijo, voy a querer a que se levante. Bueno, lo mismo con mi hermano, lo mismo con el que se sienta a mi lado, lo mismo con mi hermano en Cristo. Es la misma situación. ¿Qué hemos de hacer? Porque el Señor dice acá, en el versículo 4, Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor nos está mirando. Y es algo que no nos tenemos que olvidar. El Señor está viendo cómo nos estamos comportando, aunque pensemos de que cuando nos encerramos en cuatro paredes o en nuestro propio pensamiento podemos hacer lo que queremos, o también a veces caemos en la trampa de que cuando pasamos dificultades más notorias, como por ejemplo enfermedades, podríamos decir, ahí es donde más nos allegamos a la oración, donde más nos ponemos de rodillas, que es nuestra manera de pelear.
donde más leemos la palabra de Dios, que es nuestra manera de luchar contra el enemigo cuando nos ataca. Podemos caer en esa trampa de pensar solo en esos momentos en los que se ven ciertas cosas más graves, por así decirlo, de ponernos a luchar. Pero el Señor me está mirando todo el tiempo, y los ojos de Jehová, dice, sus ojos me ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor me examina. Y yo cuando leía esta palabra examinar, pensaba en un análisis completo. Cuando uno va al médico, se hace un análisis de sangre, un análisis de orina, por esto, por lo otro. Yo la otra vez me tuve que hacer un análisis de sangre y eran como de 20 cosas que ni entendía. Y los médicos supuestamente iban a saber todo lo que me pasaba. El Señor me está analizando de pies a cabeza. Y cuando habla acá, dice sus ojos, no nos tenemos que olvidar lo que son los ojos del Señor. Ahí en el Apocalipsis habla de los ojos del Señor como llama de fuego. Aquella llama de fuego que prueba también nuestras obras, que prueba nuestro actuar, que prueba nuestro comportamiento frente a estas pruebas, que prueba qué decisión hemos de tomar nosotros. Primero, tenemos que decir, porque también si hay alguien escuchando que no tiene a Cristo en el corazón, a través del audio, yo no nos conocemos todos, si este fundamento del Señor Jesucristo está en mi vida, si yo soy un justificado, si he entendido que Cristo ha ido a la cruz por mí. Primero ese fundamento, porque si yo no tengo ese fundamento no existe absolutamente nada. Me tengo que considerar del otro lado, de la parte de los malos, donde va a haber un juicio, que es el juicio donde dice en el versículo 6, sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre. Ese es el juicio para aquellos que no tienen el fundamento del Señor Jesucristo. Pero para nosotros, los que somos hijos de Dios, esos ojos que examinan como llama de fuego, como dice ahí en el Apocalipsis, que queman la madera, el heno y la hojarasca, nuestras obras vanas en este mundo, nuestras cosas que por supuesto nosotros vivimos en este mundo y tenemos nuestras tareas, tenemos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras familias, que están muy bien, que cumplamos con todo, pero como dice la palabra, que decíamos recién en el texto de Timoteo, de no embarazarse en las cosas de este mundo, sino como primer objetivo de las cosas del Señor, de lo que Él me ha llamado y de lo que alguna vez también he entendido. Y estos ojos del Señor, hay un texto que leía en referencia a esto, que dice ahí en Proverbios 17, que el crisol es para la plata y la hornaza para el oro, mas Jehová prueba los corazones. ¿Qué significa esto? La plata y el oro son fundidas y son probadas. ¿Saben para qué? Para sacarle la escoria. El oro, cuando nosotros vemos, yo tengo este anillo hermoso de cuando me casé con mi señora, pero que para que tenga este brillo y este oro fue purificado también, porque el oro viene con escorias y entonces es puesto en un horno con mucho fuego hasta sacar las impurezas. Y quedan separadas, los mismos con la plata cuando dice del crisol, a mucho fuego para poder derretir eso. Bueno, imagínense los ojos del Señor como llama de fuego también, probando nuestros corazones, mirándonos, porque si nos haríamos gráficas, estas cosas, veríamos la intención del corazón del Señor y de por qué nos está probando y por qué nos está llevando a distintas pruebas. Dice el Señor también en su palabra en Deuteronomio, al pueblo le dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Veríamos el objetivo del Señor. El objetivo del Señor es probarme, es examinarme, no para que Él sepa lo que hay en mi corazón, porque por supuesto el Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor probaba al pueblo para que ellos se den cuenta de lo que había en su corazón. Cuando el pueblo le dijo al Señor, cuando el Señor le decía, si hicieres esto, si hicieres esto, si hicieres esto, si me siguieres, y le da un montón de ordenanzas, ellos, el pueblo, ¿qué dijeron? Sí, esto haremos. Lo que quería el Señor y lo que quiere el Señor es que nosotros nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón. Él ya nos conoce, desde la mollera hasta la punta de los pies. Nosotros ya sabemos lo que dice Isaías, no tengo que ni repetir ese texto. Ahora, yo sé, me considero de esta manera, en humildad,
de, como dice Isaías, de quién soy, primeramente lo debo haber considerado para salvación, hinchazón y podrida llaga, dice el Señor en su palabra. Pero para que veamos nuestra condición, de lo que éramos también sin Cristo, pero ahora también pecadores que necesitan de que el Señor lo purifique, y a través de estas pruebas, el objetivo del Señor cuando me prueba es santificarme. Miren, ¿por qué decía también de que cuando nuestro hermano hablaba, me confirmaba también el Señor en su palabra? Porque yo había traído un ejemplo que está en Génesis 22, que si uno tendría que probar en una prueba, tendría que pensar en una prueba, tal vez esta podría ser una de las pruebas más difíciles que tiene que pasar una persona, que es cuando Abraham tuvo que llevar a Isaac para sacrificarlo. Está en Génesis 22. No lo vamos a leer todo, ¿no? Pero yo pensaba también y consideraba hoy que es el Día de la Madre, que el mundo festeja el Día de la Madre, pero nosotros, por supuesto, también lo celebramos. Y la palabra habla del amor de la madre y tal vez es lo más cercano que nosotros podríamos considerar al amor de Dios, como para entenderlo, aunque no llega, por supuesto, ni cerca de ser lo que es el amor de Dios para con nosotros, para con sus hijos. Digo, qué difícil si cada uno de nosotros tuviera que pasar por esta experiencia o ha pasado por distintas experiencias, de tener que llevar, como dice acá, después de que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac con Sara. Y después de haber hecho esa promesa a Dios, después de haberle dado este hijo de la promesa, dice en el capítulo 22 que pasó un tiempo y Dios le dijo a Abraham y él le respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Al hijo que le había dado, que habían pasado muchos años, que este hijo ya había crecido, le dijo que lo lleve al holocausto, que lo lleve y lo ofrezca en sacrificio. Yo digo, podríamos ejemplificar muchas pruebas de nuestra vida con esto, más allá de que esto también es figura del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Pero dice, ofrécelo, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham, si tenía 100 años cuando nació Isaac, no sé cuánto tenía acá, pero ya tenía más de 115 por lo menos, 120, no sé. Acá se refiere a Isaac como un muchacho, pero si pensamos en un muchacho, era un muchacho que estaba cargando leña sobre sus hombros para subir un monte. Así que yo imagino que no era un niño, era por lo menos un joven. Era por lo menos un joven fuerte que podía subir leña a través del monte. A mí nunca me tocó, pero me calculo que uno debe tener fuerza para realizar eso. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y llegaron al altar, y dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña. Yo me pregunto, un muchacho joven, lleno de fuerza, ¿no se podría haber desatado de este hombre que ya era viejo? Sin embargo, también tendríamos que ver la prueba de Isaac, que dejó ser probado. Porque Abraham fue probado, porque lo que estamos hablando acá es de fe, como decía el hermano, la fe de Abraham, que salió de un lugar a una tierra que no conocía, que Dios le dijo que en su vejez iba a tener un hijo, y tuvo fe, y ahora este hijo
en lo cual es probado para que lo entregue también permite ser probado Isaac, porque también tenía que ser probado. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren, hermanos, una prueba, la verdad, ¿quién estaría dispuesto a hacer algo así? ¿Saben la fe que tenía Abraham? La confianza que tenía Abraham en Dios era tremenda, porque como nos dice en Hebreos, él sabía que Dios lo podía resucitar después. Y él tenía esa fe de que el muchacho podía ser luego resucitado. Miren si alguno de nosotros, porque es el mismo Dios, es el mismo Dios que nos prueba a través de distintas cosas y de distintas situaciones, que lo probó acá, en este lugar, y dice, yo ya conozco, ya sabía de que temes a Dios. Y esta palabrita es la que yo quería compartir. Dice, porque no me rehusaste tu hijo. Y la palabra rehusar, más allá de que acá tiene una palabrita, dice, no me vedaste, que significa no me negaste. Y yo pensaba frente a la prueba, ¿qué cosas le estamos negando al Señor? ¿Y a qué cosas nos estamos rehusando a ser probados en este tiempo? Lo pensaba para mí, ¿no? ¿Qué cosas le niego al Señor? No, Señor, no quiero ser probado. Quiero seguir en mi vida cómoda. Quiero seguir en mi trabajo cómodo, en mi situación económica cómodo. Por supuesto que no está mal. Nos dicen en la escuela bíblica que les decían antes a los hermanos, nuestra hermana misionera de allí también en la iglesia, que hay que complicarse con el Señor. Compliquémonos con el Señor. Porque si yo no estoy complicado, porque si no veo los dardos del enemigo, porque si no veo que vienen las flechas y pegan en el lugar correcto, que generan amargura, el diablo está muy contento conmigo. Déjalo que marche, si no hace nada. ¿Para qué lo vamos a probar? Y ahí es donde viene el Señor y me tiene que dejar ser probado. Y también tengo que pensar en la vida de Job, cómo el Señor le pasó estas cosas tremendas a Job, para ser también probado, para la postre hacerte bien. Pero miren, hermanos, nosotros tenemos, y pasa rápido el tiempo, una bendición preciosa. Dice en 1 Corintios capítulo 10, dice, nos ha tomado tentación, no nos ha tomado tentación humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Nosotros tenemos la promesa que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin, de que siempre nos acompaña. El Señor, frente a estas pruebas, el Señor estuvo al lado de Abraham mirando todo el tiempo. El Señor proveyó luego el cordero para el sacrificio. Ahí estaba, lo proveyó Dios. El Señor quiere proveer la salida también para mi prueba. Pero yo me tengo que dejar de ser probado, me tengo que dejar de rehusar al Señor. ¿Qué significa? No nos neguemos más al Señor. Dice, ¿qué ha de hacer el justo? El justo no debe negarse a Cristo. El justo no debe negarse a los ojos de fuego y el justo no debe negarse a la obra de la cruz del Calvario. Esa es la palabra sencillamente, no rehusarme al Señor. Señor, haz conmigo lo que quieras. Que el Señor haga con nosotros la prueba que tiene que hacer para santificarme, para limpiarme, para llevarme por delicados pastos, donde me quiere llevar el Señor, donde tal vez pasemos por sombra de muerte, como dice el Salmo, pero luego para ver bendición, para ser ungidos por el Señor, para disfrutar de las cosas que el Señor tiene preparadas. Dice la palabra, bienaventurado el varón que sufre la tentación, aquel que es probado. Dice en 1 Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo fuere manifestado. Ojalá, hermanos, que podamos de nuestra boca repetir alabanza, honra y gloria a Dios, porque nos probó, porque nos acompañó, porque a veces
las pruebas no son como nosotros, a veces las cosas no son como nosotros quisiéramos, o no terminan como nosotros quisiéramos, pero el Señor las lleva para donde es mejor para mi vida, para que no nos dé más para negar su nombre, ni tampoco nos dé menos para blasfemar su nombre. El Señor me da el punto justo de lo que yo necesito. Algunos necesitamos más dureza que otros. Algunos necesitamos tratos distintos del Señor. Algunos son más mansos y más temerosos. Otros somos más rebeldes. Dice la palabra, si alguno conoce, cuando habla del novillo indómito, que tiene que ser también domado, ¿no? Bueno, algunos somos más rebeldes y el Señor tiene que tener un trato más duro con nosotros. Bueno, reconozcamos nuestro corazón. No lleguemos al punto donde el Señor permita cada vez cosas más duras y más difíciles. Entreguémonos al Señor antes, pero igual vamos a ser probados para nuestra vida, para nuestro llamado, para nuestra santificación, para nuestra consagración al Señor. Como jóvenes, como adultos, podemos consagrarnos al Señor y que de nuestra boca, cuando se manifieste Jesucristo, pueda haber honra y alabanza, que es lo que Dios está buscando. Miren, vamos a buscar un último texto, ¿no? Dice en Hebreos 4:15, lo voy a leer yo, no. Para no pasarme. Y después le voy a decir a Marcos que mire que no me pasé del horario. Hablando del Señor. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta debe ser la vida del creyente. Nosotros tenemos un Dios, un Salvador que se compadece de nosotros, que ve nuestra flaqueza, que ve nuestra situación, que fue tentado y padeció en la cruz del Calvario todo tipo de pruebas, a través de su vida, donde no pecó. Dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, cuando termina el Salmo 11, ¿no? Que al recto mirará su rostro. Y yo pensaba en lo que decía nuestro hermano también, porque me lo había anotado, cuando los apóstoles, que todavía no eran apóstoles, que estaba Pedro, Felipe, que dicen, hemos hallado al Cristo, cuando van y lo buscan a Natanael, el Señor Jesucristo lo ve y dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Esto habla de rectitud, habla de integridad. Lleguémonos al Señor con rectitud e integridad, también como estaba Natanael, porque Natanael dice, ¿y dónde me viste? Te vi cuando estabas en la higuera, le dijo el Señor, que estaba orando. Y yo no voy a poder decirle al Señor, ¿y dónde me viste que yo me comporté así? Los ojos de fuego en su santo templo me están examinando. Pero yo tengo como hijo de Dios, como justificado por la sangre del Señor, esto, el oportuno socorro. Vayamos, hermanos, vayamos al oportuno socorro, busquemos al Señor, no nos tardemos y no nos rehusemos a ser probados para que a la postre el Señor nos pueda hacer bien. Que el Señor nos bendiga. Son sencillos pensamientos que me dio para compartir. Les agradezco una vez más por la invitación y que el Señor los siga bendiciendo a ustedes también.